de origen y el deporte en el que competía. Aquí era también donde los atletas se comprometían a competir honorablemente. Molos corintios, pataclis acineos. Los habitantes de la zona me han contado que si permaneces en este sitio en particular, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque te pueden oír desde lo alto de la colina. Por eso toda la zona se llama Antilalos, que quiere decir eco. Aprovechándose de este fenómeno natural, llamaron al edificio que está detrás de mí la Arcada de los Ecos. Desde este edificio, los trompeteros y los presentadores declaraban inaugurados los juegos y daban a conocer el nombre de los ganadores. Gracias a la longitud del edificio, los anuncios resonaban 7 veces y podían escucharse en toda Altis, debido a que habían sido capaces de crear un altavoz sin necesidad de electricidad. En este lugar fueron erigidas estatuas de Zeus, llamadas Zanes. Algo muy extraño, ya que toda Altis estaba llena de estatuas de dioses. El interés reside en quién pagaba esas esculturas. Lo hacían aquellos atletas que trataban de competir con métodos poco ortodoxos, quebrantando las leyes de los juegos. Cuento aproximadamente 12 bases de estatuas. Si uno se para a pensar cuántas olimpiadas tuvieron lugar y los miles de atletas que debieron competir, creo que muy pocos atletas emplearon métodos poco ortodoxos para ganar los juegos. A medida que pasó el tiempo, más y más espectadores vinieron a Olimpia a ver los juegos y la escasez de agua se convirtió en un problema. Esto provocó la construcción de una reserva de agua, el llamado Ninfeo, que en aquella época abasteció a 50.000 personas. Supuso una verdadera bendición para aquellos que hasta entonces habían intentado calmar su sed en pozos y riachuelos de las áreas colindantes. La mayor parte de la gente pasaba la noche al aire libre. Sin embargo, los oficiales y los visitantes adinerados se alojaban en el Leonideo, una casa de huéspedes de lujo. Era el edificio más grande de Olimpia y se llamaba así en honor de Leónidas de Naxos, que era un famoso mecenas de la época. Aquí es donde estaban los tesoros. Eran edificios utilizados principalmente para guardar objetos de valor que habían sido traídos por las delegaciones de la ciudad como ofrenda al santuario de Olimpia. Estos tesoros son la mayor evidencia de que los Juegos Olímpicos atraían participantes de ciudades de todo el mundo heleno. Fueron construidos por ciudades como Cicicón y Megara, pero por encima de todos por colonias como Siracusa, Bizancio, Síbaris, Selinus, Metapontium y Gela. Mientras que la mayoría de las ciudades dedicaban tesoros al santuario de Olimpia, Filipo II, rey de Macedonia, construyó el Filipión. Fue terminado por su hijo Alejandro el Grande y era utilizado para celebrar ceremonias en honor de los reyes macedonios. El taller del escultor Fidias, que se hizo famoso por su trabajo en los mármoles del Partenón, estaba muy cerca del templo de Zeus. Durante las excavaciones, dentro y alrededor del taller, se encontraron un gran número de herramientas, joyas de cristal y otros objetos relativos a la escultura. Este jarrón, que se puede ver en el Museo de Olimpia, tiene inscrito: pertenece a Fidias. Este taller fue construido especialmente para el gran escultor, para que pudiese trabajar en su obra maestra, la estatua de marfil dorado de Zeus, que fue colocada en el templo de su nombre.
En el centro de Altis se encuentra el templo de Zeus, el monumento más importante de todos. Es un edificio diseñado por el arquitecto Eliano Libonas y se terminó en 14 años. En la parte externa de la zona oriental hallamos el frontón, que muestra la carrera de carros entre Pélops y el rey Oinomaos, con Zeus en el centro, actuando como juez árbitro en la carrera. Arquitectónicamente está considerado el ejemplo perfecto del estilo dórico. Por eso se denominó canon, regla de medida en griego, y sirvió como el prototipo de los templos durante generaciones. En el frontón occidental del templo de Zeus hay una representación de la batalla entre los lapitas y los centauros. De acuerdo con la mitología, los centauros fueron invitados a la boda de Piritous, que era el rey de los lapitas, con Didania, una mujer lapita. Sin embargo, durante la boda los centauros se emborracharon y en su borrachera intentaron violar a las hermosas mujeres lapitas. Entonces se produjo una pelea entre los lapitas y los centauros que se resolvió con la intervención del dios Apolo. Lo vemos aquí, la figura central de la escena. El simbolismo de la presentación es precisamente esta, mostrar la ascensión de la humanidad y la fuerza de la razón humana por encima del elemento equino del mundo animal. El templo de Zeus tenía 17 metros de altura, y la famosa estatua de Zeus en su interior fue construida en dimensiones equivalentes. Fue instalada en el templo aproximadamente en el año 400 a.C. y allí permaneció durante 8 siglos. En el año 393 después de Cristo fue trasladada a Constantinopla y desde entonces su paradero es desconocido. Los jóvenes no seguían un programa de entrenamiento en particular como preparación para los Juegos Olímpicos. Su entrenamiento era parte de la educación que recibían en cada ciudad, en un lugar especialmente equipado para ello, el gimnasio. Si quisiésemos describir la educación en la antigua Grecia con una sola palabra, hablaríamos de armonía. Armonía. El objetivo del entrenamiento era una mezcla entre desarrollo espiritual y ejercicio físico. ¿Por qué? Porque así eran los dioses. Dioses como Aquiles o Hércules. Con su aguda inteligencia y su fuerza física, eran los prototipos ideales a quienes querían parecerse. En la antigua Grecia, todas las ciudades tenían un gimnasio, y los pedagogos, los profesores de la actualidad, enseñaban filosofía, política, matemáticas, lengua y música. En las arcadas, fuera, en el patio, los jóvenes practicaban varios deportes, bajo la supervisión de los entrenadores. Durante el entrenamiento atlético se ponía más atención para que el atleta pudiese conseguir la perfección a través de la armonía y el ritmo. Por eso entrenaban bajo el tranquilo sonido de la flauta.
Conocemos, gracias a muchos escritos antiguos, de la variedad de lo que podemos llamar profesores y entrenadores de jóvenes en la antigua Grecia. Estaban los gimnastas, que hacían especial hincapié en el entrenamiento físico. Los paidotribes, que como la palabra indica es el pulidor del chico, que se preocupa especialmente por sus habilidades, su habilidad atlética y física. Otra palabra, los adiptes, masajistas los llamaríamos hoy, que estaban especializados en limpiar el cuerpo con aceite, que era especialmente importante a la hora de preparar el cuerpo, los músculos, calentarlos y desentumecerlos para el ejercicio.